En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy la liturgia católica celebra la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista, al cual atribuimos el primer evangelio. Pidamos al Señor que infunda en nosotros el espíritu que inspiró a San Mateo en la escritura del primer evangelio. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestro corazón, acompáñanos en el estudio de los textos sagrados para que podamos comprender su alcance y enriquecer nuestra vida. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Muy bien. Bien, la última vez vimos el capítulo 4 del libro de Génesis, que trataba del fratricidio de Caín sobre su hermano Abel. Hoy vamos a ver 3 temas. Uno mucho más breve, el segundo que se trata de las genealogías de los descendientes de Adán y luego de los descendientes de Noé. Voy a hacer algunas anotaciones que encontramos en el capítulo 5 y luego en el capítulo 10 del libro de Génesis. Luego, un tercer tema, para poder adelantar bastante en el libro de Génesis, encontramos después del diluvio, el tema de la Torre de Babel. Estos 3 temas van a ocupar, ojalá que podamos cumplir la tarea que nos proponemos. Empecemos después del fratricidio de Caín, en el capítulo 5 de Génesis, versículo 1, encontramos la primera genealogía. ¿Qué es una genealogía? Es una lista de ascendientes de Adán hasta Noé, y luego de Noé hasta Abraham. Son 2 listas de nombres. Obviamente estos nombres no tienen un fundamento real en la historia. Seguramente el autor sacerdotal, aquí encontramos ante todo una advertencia. En el capítulo 5 y en el capítulo 10, en estas 2 genealogías, son obra de un autor que llamamos sacerdotal, que escribió estas 2 genealogías alrededor del siglo VI a.C., 500 años antes de Cristo, que fue el redactor final de la Biblia, del libro de Génesis. Lo llamamos autor sacerdotal para distinguirlo del autor yavista, que escribió el segundo texto de la creación y el relato de Caín y Abel. Entonces, ¿qué dice en el capítulo 5, versículo 1? Dice, esta es la línea de los descendientes de Adán. Podemos imaginarnos, este hombre, el autor sacerdotal, tiende un puente inmenso, un arco de tiempo, desde Adán, desde la creación del mundo o de la humanidad, hasta Noé. Él no tenía absolutamente ninguna información exacta de quiénes eran los patriarcas antediluvianos. Por lo tanto, imagino que sacó de leyendas y de tradiciones antiguas estos nombres. Voy a leer alguno de ellos. Dice, esta es la lista de los descendientes de Adán. Omite el capítulo 5 de Génesis. Estamos en la Biblia. Todavía no hay nada en el texto de los apuntes. ¿Alguien quiere la Biblia? Usted no trae la Biblia, ¿no? No la trae. Entonces, sería bueno que siempre tengo que traer la Biblia para poder apoyarnos, a veces en el documento, a veces en la Biblia. Ok. Entonces dice, esta es la lista de los descendientes de Adán. Empieza, el día en que Dios creó a Adán, le hizo a imagen de Dios, los creó varón y hembra. Repite
texto de la creación. Los bendijo y los llamó hombre en el día de su creación. Capítulo 5 de Génesis. Bueno, luego dice, habla de las edades, unas edades que obviamente son imaginarias. Creemos que los hombres no pudieron vivir 965 años como Matusalén o como Lamec, para indicar que al comienzo de la historia, cuando el pecado todavía no había penetrado en la humanidad, el hombre tenía una vida muy larga. A la medida en que el pecado va atacando el tejido de la humanidad, disminuye poco a poco la edad, ¿no? Y llega hasta máximo 120 años, ¿no? Pero Matusalén con 965. Dice el texto que tenía Adán 130 años cuando engendró a su hijo, que se llama Set. Dice, Adán fue 900, la vida de Adán fue de 930 años y murió. Bueno, nuestro antepasado, bueno. Luego dice, él engendró a Enós. Enós fue la primera, en el versículo 6. Enós fue la primera persona, dice, que invocó a Yahvé. Antes de que Yahvé apareciera a Moisés en la zarza, este hijo de Set y nieto de Adán, dice que invocó el nombre de Enós. Más adelante, en el versículo 18, encontramos la figura de Enoc. Vivió, dice, Enoc dice que fue un hombre que anduvo siempre con Dios. Dice acá, de Enoc nació Matusalén. Es bastante conocido porque fue el patriarca antediluviano con más edad. Enoc anduvo con Dios, vivió y después de engendrar a Matusalén, engendró hijos e hijas, ¿no? ¿Qué hace el autor yavista? Para colmar la laguna de información que no podía tener. Imagínense pasar de la creación de Adán hasta el primer hombre, pasar miles y miles de años. Por lo tanto, a causa de que no tiene información, fue trayendo de tradiciones antiguas estos nombres que son imaginarios. Muy probablemente tenía alguna tabla, algún registro, algún archivo de estos nombres que se transmitaban de generación en generación. Dice que el total de los días de Enoc fue de 365 años. Sí, exactamente los días del año, 365. Tiene un valor simbólico. Enoc, repito otra vez, anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Entonces, es un personaje interesante que recurre con mucha frecuencia en la Biblia, porque a semejanza de Elías y luego de Jesús y de María, fue arrastrado al cielo sin mencionar que murió. Dios se lo llevó al cielo, ¿no? Enoc. Luego encontramos otra figura en el versículo 28. Versículo 28, encontramos a un personaje que es Lamec. Lamec fue el primer hombre, hijo de Set, que tuvo más de una mujer. Entonces, es un poco el iniciador de la poligamia. Además, que era una persona muy vengativa, muy violento, pues dice que por cada herida que recibía, él mataba al que lo había herido. Entonces, un hombre violento y un hombre polígamo. Bueno, pero tuvo una gran suerte porque Lamec dio luz a Noé. Vamos a encontrar hoy día en el diluvio la figura de Noé, que era una persona, el único hombre justo por el cual Dios vio un castigo, pero deja vivo un resto de la humanidad. Es decir, Noé y sus hijos, Sem, Cam y Jafet, son los progenitores luego de Abraham y finalmente de toda la humanidad. Dice, cuando habla de Noé en el versículo 29, dice, dice Lamec, nos consolará de nuestros afanes y de la fatiga de nuestras manos. Entonces, Noé trae consolación y alivio en la vida de Lamec. Bueno,
Luego, en el capítulo décimo, encontramos otra clase, una tabla de pueblos. El autor dice que después del diluvio, la humanidad volvió a dispersarse, a extenderse por toda la tierra. Entonces, el autor sacerdotal vuelve a describir cómo fue la distribución de los pueblos en la tierra después del repoblamiento del diluvio. Dice, esta es la descendencia de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. De Sem vienen los semitas, al cual pertenece el pueblo de Israel. De Cam, los cananeos y los pobladores de Etiopía y de África. Por lo tanto, pensamos que los camitas eran negros. Y Jafet son los habitantes de Europa. Entonces, Sem, Cam y Jafet, los tres hijos de Noé. Dice, viene luego toda una serie, no vamos a leerlo por supuesto, una serie de pueblos, de etnias, ¿no?, que poblaron la tierra. No vale la pena que lo leyamos. Al final del versículo 32 del capítulo 20, del capítulo 10, dice, hasta aquí los linajes de los hijos de Noé, según su origen y sus naciones. Y a partir de ellos se dispersaron los pueblos por la tierra después del diluvio. Entonces es una lista de pueblos, a nosotros nos dice mucho, pero que pretendía el autor sacerdotal demostrar que el pueblo de Israel era un pueblo muy especial, muy predilecto de Dios. Dios hizo de un lado estos pueblos y naciones que poblaron la tierra y se reservó un resto que eran los descendientes de Noé, los antepasados de Abraham, que es ya un personaje histórico. Muy bien, luego encontramos en el capítulo 11, vamos describiendo brevemente, del capítulo 11, versículo 10, dice, estos son los descendientes de Sem. Sem, el primogénito de Noé, dice, entonces trae unos nombres que tienen algún valor histórico de archivo. ¿Por qué? Porque insiste tanto el autor sacerdotal en dar nombres, por supuesto, que vienen de tradiciones muy antiguas, que no son históricos, porque quería demostrar que Israel, el pueblo elegido por Dios, el pueblo que nació de Abraham, de Isaac, de Jacob, era un pueblo que tenía una antigüedad y que perpetuaba las bendiciones que Dios había dado a Adán y luego a Noé, ¿no? Al final dice, encontramos un texto muy importante, dice, del versículo 26, dice, era Teraj de 70 años cuando engendró a Abraham. Finalmente encontramos un personaje que tiene mucha importancia para la historia de la salvación. Engendró a Nahor y Harán, que son sus dos hermanos. Más adelante, en el versículo 29, dice, Abraham y Nahor se casaron y la mujer de Abraham se llamaba Sarai. Encontramos otro personaje que es Sara, que la mujer de Abraham era estéril y Abraham se la lleva consigo en su viaje. ¿Qué tiene? Vale. Ok, ¿hasta aquí? ¿Cómo? Ese Abraham. Abraham. Es el mismo Abraham. Con M. Abraham, con N final. Encontramos dos nombres en Abraham. Uno, antes del pacto de la alianza que Dios hace, se llama Abraham, simplemente sin la H. Después le cambia el nombre a él y a su mujer y lo llama Abraham. No conocemos el porqué. Y luego a Sarai lo llama Sara. Después Muy bien. Ahora entramos a hablar del diluvio. En el capítulo 6, volvemos atrás, del capítulo 6, se habla del diluvio. Quiero hacer una anotación primero. En el relato del diluvio, el relato cubre 4 capítulos de la Biblia. Capítulos 6, 7, 8, 9 de la Biblia. Lo que indica que el autor, que es el autor yavista, ya no es el autor sacerdotal, dio mucha importancia a este
capítulo a este personaje que es Noé y al diluvio como tal, porque contiene muchas enseñanzas religiosas y morales. Vamos a verla al final de la reunión nuestra, cuáles son las enseñanzas que nos trae el relato del diluvio. Primero que todo, hay una observación. Cuando leímos el primer texto sobre la creación del hombre, ¿se acuerdan? La primera reunión que tuvimos, el autor yavista dice, después de que cada una de las creaciones, de la creación de la luz, etc., decía, y vio Dios que todo estaba bien. Entonces, nos extrañamos que hoy tenemos la impresión de una lectura muy rápida, que las cosas se le fueron de la mano a Dios, porque de ahí en adelante el pecado, el mal que empezó con Adán, con la desobediencia de Adán y de Eva, luego de Caín, que mata a su hermano, y luego dice que toda la tierra se llenó de corrupción. Dice el texto, al ver el Señor que en la tierra crecía la maldad del hombre, es un texto que vamos a leer más tarde, y que toda su actitud era siempre perversa, se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra y le pesó de corazón, ¿no? Y dijo, borraré de la tierra al hombre que he creado. Entonces, toda esta frase, este texto nos da la impresión de que a Dios no le fueron bien las cosas, porque cuando creó al hombre, creó toda la criatura, dice que todo estaba bien, que todo era bueno, ¿no? Pero al poco tiempo, después del pecado de Adán y Eva y del fratricidio de Caín, dice que toda la humanidad, dice, toda su actitud de los hombres era siempre perversa. Son palabras que hay que sopesar mucho porque indica que el pecado fue como un cáncer que entró en el tejido de la humanidad y fue haciendo estragos, ¿no? Hemos visto con Caín y con Lamec. Dice, en este contexto el autor yavista coloca el episodio, el relato del diluvio. Vamos a hablar del diluvio entonces. Primero que todo, ¿quiénes fueron los autores de estos textos que vamos a leer en el capítulo 6, 7, 8, 9? Hay dos autores. Un autor es el autor yavista que escribió el relato del diluvio alrededor del siglo XI. Decimos, en la época de David y de Salomón, escribió un relato sobre el diluvio universal, el diluvio bíblico. 5 siglos después, el autor sacerdotal, estando en Babilonia, o recién, ¿no?, en el destierro, volvió a escribir un texto propio del diluvio, ¿no? Entonces, cuando el autor sacerdotal, cuando el redactor final del libro de Génesis, alrededor del siglo V a.C., juntó toda la información que tenía del primer autor yavista para completar el libro de Génesis, se encontró 2 versiones del diluvio. Una muy antigua, escrita en el siglo X o XI, y otra mucho más reciente. Entonces, él, en vez que respetar, que ponerla una después de otra, o en vez que optar por una o por otra, ¿qué hizo? Mezcló las 2 tradiciones, los 2 relatos del diluvio en un solo relato, que es el que tenemos hoy día en nuestra Biblia. Estamos encontrando efectivamente trazas del autor yavista, la más antigua, y trazas del autor sacerdotal. ¿Y esto qué trae? Trae repeticiones, trae contradicciones, trae diferencias. ¿Cuáles son las diferencias entre uno u otro? Por ejemplo, en el relato del diluvio encontramos el número de animales que entran al arca. Sabemos que, vamos a leer algunos textos del diluvio, que Dios le manda que entre junto con su familia, él, su esposa y sus 2 y 3 hijos, manda que te entren también animales. Dice, el autor yavista dice que Yahvé ordenó a Noé de entrar en el arca 2 setenas de animales puros. ¿Quiénes eran los animales puros? Los que no tenían el aparato rumiante, como las ovejas, como las vacas,
y no tenían la pezuña partida. Eran para los judíos animales puros. Los demás eran animales impuros, ¿no? Bueno, entonces dice, le dio orden, ya viste que entraron 2 setenas de todos los animales puros, machos y hembras, e igual número de aves. En cambio, el autor sacerdotal dice que Noé metió en el arca parejas de animales de todas las especies. Entonces, hay diferencias entre los dos autores. Segunda diferencia, la duración del diluvio. El autor yavista dice que el diluvio duró 40 días y 40 noches. En cambio, el autor sacerdotal dice que fueron 150 días. Entonces, el redactor final, cuando mezcló los dos relatos, aceptó también la diferencia de las repeticiones y las contradicciones, lo que indica que él no quería transmitir una narración, un relato histórico muy preciso, sino que quería transmitir más que todo enseñanzas religiosas y morales. Hay otra diferencia. El autor yavista dice que Noé, 7 días después de transcurridos los 40 días de diluvio, soltó una paloma que al no encontrar árboles donde posarse, porque la tierra estaba sumida en el diluvio, en la aluvión, regresó al arca. 7 días después volvió a soltar la paloma y la paloma regresó llevando en el pico una rama de olivo. Por eso que nosotros tenemos la paloma con el ramo de olivo como símbolo de la paz, de la reconciliación. Volvió a soltar una tercera vez a la paloma que se regresaba al arca, pero esa vez la paloma no regresó más porque se ve que había encontrado ya que las aguas habían bajado, podía posarse en la rama de un árbol, y así dice el autor yavista. En cambio, el autor sacerdotal dice que Noé soltó un cuervo que volando iba y venía mientras estaban secando las aguas sobre la tierra. Entonces, hay diferencia. El redactor final, cuando compiló el libro de Génesis, no le importó estas diferencias y estas contradicciones, sino que las dejó presente para indicar que lo que quería contar no era un acontecimiento histórico, sino simplemente algo que tenía grandes enseñanzas para los hombres. Muy bien. Los estudiosos se preguntaron por qué esos dos autores, ante todo el sacerdotal, quiso relatar sobre el diluvio, porque se encontraba en Babilonia en el destierro que sufrió el pueblo de Israel. Él quería transmitir esta enseñanza. Si Israel sufrió este cataclisma, esta hecatombe, este destierro, porque perdieron patria, templo, religión, profetas, etc., era porque habían sido infieles a la alianza, y que si ellos seguían en esta situación, podían sufrir un desastre como el diluvio. Es decir, el autor quiso decir, hay que reflexionar sobre el futuro del pueblo de Israel, porque ya perdió toda su autonomía política y económica, pero fue como un diluvio lo que fue el destierro en Babilonia. Por lo tanto, quiso llevarlo a reflexionar para que no volvieran a caer en el pecado. Entonces era un mensaje prácticamente. Nos preguntamos también, antes de leer el relato de la Biblia, ¿qué dicen los científicos sobre los posibles diluvios? Los científicos dicen que en la prehistoria de la humanidad, lo que no está en el texto, quiero agregar, la prehistoria de la humanidad hubo 4 eras glaciales y 4 eras aluvionales. Es decir, en la prehistoria de la humanidad hubo 4 eras donde toda la tierra estaba cubierta de hielo, y 4 eras de aluviones, es decir, donde las aguas se derretían, se deshielaban y cubrían toda la tierra. Por lo tanto, el concepto o la idea del diluvio no es tan estrambótica como pensamos. Hubo diluvios, seguramente, hubo épocas en la tierra, hace miles y millones de años, donde la tierra estaba cubierta totalmente por hielo,
y al deshielarse el hielo cubría obviamente toda gran parte de la superficie de la tierra. Por lo tanto, el tema del diluvio no es un invento del autor de la Biblia, del Génesis, sino que se remonta a hechos históricos de los cuales no sabemos la fecha. Dice: al derretirse los glaciales, los continentes quedaron sumidos bajo una inmensa masa de agua que acabó con la vida de animales, de hombres, de vastas regiones de la tierra. Se piensa que el diluvio, que hubo mucho más diluvio. Tengan en cuenta que la literatura de estos países de Mesopotamia trae menciones, 68 menciones que hubo diluvios. En sus leyendas, en sus mitos, hablan que hubo diluvios en la tierra, tan así que hay 68 menciones de diluvio que cubrieron los continentes. Dice, seguramente cuando hubo deshielo de los glaciales, muchos hombres, mucha parte de la humanidad y de animales fueron no solamente testigos o víctimas de estos diluvios, sino que pudieron transmitir alguna tradición, alguna leyenda sobre los sufrimientos que tuvieron que aguantar. Bueno, entonces, ¿qué hicieron los dos autores? Seleccionaron entre las leyendas y tradiciones de los diluvios lo que más les interesaba y las cargaron de mensaje religioso. Es decir, le colocaron la historia de Noé, un hombre justo que anduvo con Dios. Por lo tanto, detrás de esto hay tradiciones, leyendas sobre inundaciones, sobre aluviones grandes. Pero seguramente no fueron sobre toda la tierra, sino sobre una determinada región de la tierra. Pensamos Mesopotamia, porque dice que el arca, cuando bajaron las nieves, las aguas se ancló en el monte Ararat, que es el monte donde nacen el río Tigris y Éufrates. Por lo tanto, ubica el diluvio en esta región de Mesopotamia, en el oriente, entre India y el mar Mediterráneo. Sí. Uno podría llegar a pensar que el Dios del que hablan los autores yavistas muestra un Dios que es negativo a través de la naturaleza, que hace justicia a través de eliminar, no es el mismo Dios que nosotros conocemos Bueno, hoy en día. esto lo vamos a mirar al final, después que leímos algunos textos, vamos a mirar cómo es este Dios que pintan los dos autores. Esta respuesta la vamos a dar ahora. Muy bien. Vamos a leer, entonces ahora vamos a leer algunos textos que lo tenemos en los apuntes, en la página 48, ¿sí? 47 de los... La página 48 de los apuntes. Versículos 5:12. Sí, 5:12, perfecto. Leemos el primer texto del relato de Viendo Yahvé que la maldad del hombre hundía en la tierra y que todos los pensamientos que ideaba su corazón eran puro mal de continuo, le pesó a Yahvé haber hecho al hombre en la tierra y se indignó en su corazón. Y dijo Yahvé: voy a exterminar de sobre la haz del suelo al hombre que he creado, desde el hombre hasta los ganados, las sierpes y hasta las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia a los ojos de Yahvé. Esta es la historia de Noé. Noé fue el varón más justo y cabal de su tiempo. Noé andaba con Dios. Noé engendró a 3 hijos, Sem, Cam, Jafet. La tierra estaba corrompida en la presencia de Dios. La tierra se llenó de violencias. Dios miró la tierra y he aquí que estaba viciada, porque toda la carne tenía una conducta viciosa sobre la tierra. ¿Cómo me parece ese texto? ¿Y cuál es el énfasis que hace el autor? Menciona 7 veces la palabra tierra.
¿Qué tiene que ver la tierra con el pecado, con la corrupción y la perversión de los hombres en esa época? ¿Qué opinan? La tierra es el planeta Tierra. Entonces, da a entender el autor, y eso lo vamos a ver más tarde en la carta de San Pablo, el planeta Tierra, y en esto diré después que el Papa Francisco, cuando sacó la encíclica Alabado Sí, ¿no?, que habla del cuidado que debe tener el hombre de la tierra. Entonces, el autor yavista, cuando habla del diluvio, hace mucho hincapié que la maldad del hombre cundía en la tierra, que Yahvé le pesó haber hecho el hombre en la tierra, ¿no? Habla continuamente de la tierra, porque la tierra, que es nuestra madre tierra, ¿no?, es solidaria con el hombre. Si el hombre obedece a Dios y respeta y labra y cuida la tierra, Dios no va a castigar con el hombre los animales, las plantas y la tierra. Es decir, la tierra es solidaria en el bien y en el mal con el hombre. Si nosotros respetamos la tierra, no contaminamos los ríos, ni el agua, ni el aire, si nosotros no explotamos la tierra como en las famosas minas ¿no?, la industria de la mina para sacar oro de la tierra tarde o temprano va a vengarse contra nosotros, porque nos va a faltar agua, ¿no? El aire va a estar viciado. Por lo tanto, el autor hace mucho hincapié en la tierra, pero de todas maneras aquí está el meollo un poco, o el resumen de todo. Dice que la tierra estaba contaminada, la humanidad había cundido totalmente en la humanidad. Dice, la maldad del hombre cundía en la tierra, e insiste mucho que todos los pensamientos que ideaban en su corazón, entonces el corazón de los hombres se dañó totalmente, ¿no? Entonces Dios dice que se arrepintió de haber creado el hombre, de haberlo colocado en la tierra. Entonces aquí viene que hay una reflexión. El autor yavista proyecta en Dios los sentimientos humanos de desengaño, de ira, de cólera, de desilusión. Sabemos que Dios no puede arrepentirse de lo que ha hecho, porque Dios es Dios, ¿no? No podemos proyectar en Dios nuestro propio sentimiento de desilusión, de desengaño, ¿no? Pero el autor, para indicar que Dios realmente, bueno, es un tema que trataremos en cualquier momento, el tema del mal, el origen del mal, porque Dios permitió entonces que el hombre fuera libre y que pudiera escoger, que pudiera pecar. Es un gran tema que nunca tiene una solución a la vista, el origen del mal. Pero aquí vemos también que junto a un Dios que se arrepiente, hay un Dios, también una faceta de Dios que tiene misericordia y salva un resto de la humanidad, que es Noé y su familia. Muy bien. Sigamos en el versículo 13. Versículo 13 a continuación. Dijo pues Dios a Noé: he decidido acabar con toda carne, porque la tierra está llena de violencias por culpa de ellos. Por eso, he aquí que voy a exterminarlos de la tierra. Hazte un arca de maderas resinosas. Por mi parte, voy a traer el diluvio, las aguas sobre la tierra, para exterminar toda carne que tiene hálito de vida bajo el cielo. Todo cuanto existe en la tierra perecerá. Muy bien. Entonces, dice, toda la literatura del Oriente Medio hablan de inundaciones catastróficas que se produjeron en tiempos lejanos, provocado quizá por el deshielo como decimos, de una época glacial. Hay un poema que vale la pena leer algunas que viene a continuación. En el poema mesopotámico de Gilgamesh contiene un largo relato del diluvio. Miren la coincidencia.
Por eso que pensamos que el autor yavista sacó de las leyendas de estos pueblos algunos trazos, algunos elementos de su relato. Dice que el diluvio fue causado por los dioses, por supuesto, ellos no creían en Yahvé, sobre la ciudad de Éufrates, donde se habla de un arca que recoge la simiente de vida de todas las especies. Ellos también conocen el concepto del arca. En ella entra el protagonista de la historia y su familia, llevando consigo toda su riqueza. Se parece mucho a lo que vamos a encontrar. Habla de la lluvia pertinaz que cayó sobre la tierra durante 6 días y 6 noches. Para ellos fue muy corto, entonces 6 días y 6 noches, pero inundó toda la tierra. Habla de la apertura de la ventana al 7º día. Habla de la paloma, de la golondrina, del cuervo que salen a explorar las aguas. Habla del sacrificio con que se aplaca la ira de los dioses. Lo que indica que cuando el autor yavista compuso el relato del diluvio, se pegó mucho a los poemas que existían ya en Mesopotamia y trató de colgarle, de meterle un mensaje ya mucho más religioso, la historia de Noé. Muy bien. Luego el tema habla del arca. Le leo algunos comentarios sobre el arca. Dice, Yahvé dijo, entra en el arca toda tu casa porque tú eres el único justo que he visto en esta generación. El capítulo 7 del Génesis. Luego dice, porque dentro de 7 días haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches y exterminaré de él sobre toda vida sobre la faz de la tierra. Y Noé ejecutó todo lo que había mandado Yahvé. Entonces da las explicaciones del arca. El arca no era un arca, no era un barco, era en forma de paralelepípedo, era algo que flotaba. Tenía 3 pisos, tenía techo, ¿no? No sabemos de dónde sacó la imagen de este elemento. Bueno, a la semana las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Que parece que pensó el autor del diluvio, que como Dios al comienzo de la creación había separado las aguas de arriba de las aguas de abajo, dice que el diluvio fue volver al caos inicial. El texto de la Biblia, en el primer versículo de la Biblia, dice que cuando Dios creó el hombre, creó el mundo, encontró un caos, un abismo, ¿no? Y que sobre el abismo aleteaba el Espíritu de Dios, ¿no? Bueno, parece que entonces el diluvio fue una repetición. Después el pecado ocasionó el caos cósmico. Volvieron las aguas de arriba a juntarse con las aguas de abajo. En la imagen de las cataratas, de la lluvia pertinente. Dice que en el año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, saltaron todas las fuentes del gran abismo. ¿Se acuerdan del abismo que encontramos en el primer capítulo de Génesis? Y las compuertas del cielo se abrieron y estuve descargando lluvia sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. En aquel mismo día, dice, entró Noé en el arca, el día de su cumpleaños, como también los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, y la mujer de Noé. Muy bien. Luego habla del capítulo 7 del versículo 17. Voy a leerlo brevemente. El diluvio duró 40 días y 40 noches. Crecieron las aguas, se levantaron y levantaron el arca que se alzó de encima de la tierra. Subió el nivel de las aguas y crecieron mucho sobre la tierra, mientras el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Dice que pereció en el versículo 21 del capítulo 7. Pereció toda carne, lo que repta por la tierra junto con las aves. Y todo cuanto respira hálito vital, todo cuanto existe en tierra firme, murió. Y Yahvé exterminó todo lo que había sobre la faz del suelo, desde el hombre hasta los ganados, hasta las serpientes. Entonces describe aquí brevemente que todos los animales y hasta las serpientes y las aves murieron a causa de esto. Muy bien.
Dice que, aquí viene la parte bonita, del capítulo 8, versículo 1, capítulo 8, versículo 1. Se acordó Dios de Noé. Dios parece que hizo una siesta larga, mientras que las aguas estaban sumiendo a la tierra. ¿No? Dios se acordó de Noé y de todos los animales y de los ganados que con él estaban en la arca. Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y las aguas decrecieron. Entonces poco a poco el viento va, como ocurrió un poco en el éxodo de Egipto, ¿no? Que las aguas se partieron, que el viento hizo reducir las aguas, etc. Dios hizo pasar un viento, ¿sí? Se cerraron las puentes del abismo y el arca finalmente llegó al monte de Ararat. Bueno, dice que luego, ¿tiene el texto de la mano? Del capítulo 8, versículo 6. ¿Quién quiere leer este texto? Al cabo de 40 días. Versículo 6 del capítulo 8. Acá está todo. Al cabo de 40 días. Bueno, algo similar. La traducción puede ser diferente. Versículo 6. Si tiene texto, no exacto. Sí, no coincide la traducción, por supuesto. 40 días después, abrió Noé la ventana que había hecho en el arca y soltó un cuervo que estuvo volando de acá para allá hasta que se secaron las aguas sobre la tierra. Soltó luego una paloma para ver si había disminuido las aguas hasta el nivel de la tierra, pero la paloma no encontró dónde posarse y regresó otra vez al arca. Pasemos al versículo 15, el mismo capítulo. Versículo 15. Noé sale del arca. Entonces habló Dios a Noé y le dijo: sal del arca con tu mujer, tus hijos y tus nueras. Luego al versículo 20. Acción de gracias y promesa. Noé levantó un altar al Señor y tomando animales puros y aves puras de todas las especies ofreció holocaustos sobre él. El Señor aspiró el suave olor y se dijo: no maldeciré más la tierra por causa del hombre, porque desde su juventud la inclinación del corazón humano es perversa. Jamás volveré a castigar a los seres vivientes como lo he hecho. Mientras dure la tierra habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano y invierno, día y noche. Bueno, hasta ahí. Entonces sale Noé del arca y dice que lo primero que hizo fue ofrecer un sacrificio a Yahvé. Pero lo que nos llama la atención de este texto es que dice que el olor, el aroma de los animales que sacrificó a Yahvé subió hasta las narices de Yahvé. Y Yahvé disfrutó muchísimo. Es una imagen bellísima para indicar, pero fíjense que cuando en la liturgia católica, cuando el sacerdote o los ministros utilizan el incienso y inciensan el altar, las imágenes sagradas y al pueblo, nosotros tenemos la misma impresión de que el olor agradable del incienso agrada mucho a Dios, ¿no? Es un poco en la continuidad de esa idea que a Dios le agrada todo acto de culto, el sacrificio de animales, sacrificio que hacemos, ante todo, dice el texto de los Salmos, lo que gusta a Dios es el sacrificio de alabanza. Cuando nosotros damos gracias a Dios, alabamos a Dios, oramos a Dios, le damos culto, a Dios le encanta. Si dentro de este culto aparece también el incienso como algo que utilizamos porque el incienso es, en vez de ofrecer a Dios la sangre de animales, la sangre de aves, como hacían antiguamente, nosotros lo convertimos en un poco de incienso. El humo, dice, puede agradar a Dios, porque es la raíz un poco de nuestra liturgia, ¿no? Muy bien. Entonces, lo primero que hace Noé, después de salir del arca, fue ofrecer un sacrificio de agradecimiento por haberse acordado de él, ¿no?
Entonces empieza con Noé, empieza una nueva humanidad. Esta es la idea que cabe de este relato. Dice, y Dios vuelve a bendecir a Noé. Dijo el capítulo 9, versículo 1, Dios bendijo a Noé y a sus hijos y le dijo, sed fecundos, multiplicaos, llenad la tierra. Repite la misma bendición que había dado a Adán y Eva al comienzo del mundo. Dice, empieza una nueva humanidad. Bueno, pero les advierte, ustedes pueden comer adelante. A Adán y Eva les había dicho que debían comer solamente vegetales, hierbas. Aquí les permite que coman también carne de animales, mas no la sangre. Para los judíos, la sangre es sinónimo de vida. La sangre de un animal, la sangre del hombre, no podía ser tocada y contaminada. Por lo tanto, dice, ustedes pueden comer animales de toda clase, pero no pueden comer animales con sangre. Y repite, y dice, todo el que dice, solo dejaréis de comer la carne con su alma, con la sangre. Es decir, y yo permito reclamar vuestra propia sangre. Dice, el que vierta la sangre de un animal o la sangre de un hombre tendrá que dar cuenta a Dios. Entonces, repite lo que había dicho a Caín. La sangre, que es símbolo del alma humana, no pertenece a Dios, porque fue Dios que sopló el alma en la nariz del hombre, de Adán. Dice, porque a imagen de Dios hizo el hombre. Vosotros pues sed fecundos y multiplicaos, pululad la tierra, dominadla a ella. Al final dice, antes de terminar, dijo Dios a Noé, he aquí que yo establezco una alianza. Aquí viene una parte interesante que vamos a tocar muy pronto. Dios establece primero la primera alianza con Noé y con toda la humanidad. Dice, yo establezco mi alianza con vosotros y con vuestra futura descendencia, con toda el alma viviente que os acompaña. Dice el texto, no solamente con los hombres hizo la alianza, sino con todos los animales vivientes. Lo que indica que los animales, que nosotros, los animales domésticos, perros, gatos, etc., que nosotros a veces nos acompañan como compañeros, son también parte de la alianza que Dios ha establecido al comienzo de esta nueva humanidad, ¿no? Es decir, no son extraños para nosotros los animales ni todos los seres vivientes, sino que forman parte de esta gran familia con la cual Dios hizo una alianza. Y dice el texto finalmente, esta es la señal de la alianza que para la generación perpetua pongo entre vosotros. Dice, pongo mi arco en las nubes y servirá de señal de la alianza entre yo y la tierra. Entonces, deja un recuerdo. El arco iris dice, cada vez que usted miren el arco iris, acuérdense que yo, después del diluvio, hice una alianza con vuestro antepasado Noé, teniendo compasión de la humanidad. Yo rescaté un resto, una familia, Noé con 3 hijos, con sus esposas, yo la rescaté del diluvio. Acuérdense que tuve piedad y compasión de la humanidad. Y el arco iris es el señal de la alianza y de recuerdo de Dios con los hombres. Muy bien, hasta acá viene el texto. Vienen ahora quisiera insistir ante todo en las enseñanzas. ¿Qué nos puede servir a nosotros el relato del diluvio? A primera vista es un hecho que no tiene fundamento histórico, salvo que hubo diluvios en toda la tierra, pero las enseñanzas son las más importantes. Primero de todo, contestando a la pregunta de Giovanni, la figura de Dios. Aparece un Dios hecho a imagen del hombre, un Dios que se arrepiente de haber creado al hombre, un Dios que es colérico, que manda un castigo, que inunda la tierra con aguas, ¿no? Un Dios que dice que le pesa de corazón haber creado al hombre. Esto, por supuesto, no es el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, no es el Dios del Nuevo Testamento, es un Dios muy diferente. Voy a darle unos elementos. Entonces, el narrador chavista esboza una figura de Dios ingenua y antropomórfica, a imagen del hombre, ¿no?
es decir, muy similar al hombre. Lo que hizo el autor de Avista fue proyectar en Dios los sentimientos humanos de desilusión y de cólera. Dice Yahvé, Dios, viendo que cuánto había crecido la maldad del hombre, se arrepintió. Entonces, es un Dios propio del Antiguo Testamento, pero contiene algo de verdad, que vamos a mirar a continuación. Luego, segundo punto, el relato del diluvio revela que la historia humana está bajo el juicio de Dios. Aquí voy a detenerme un poco, porque San Pablo retoma ese concepto. La historia del hombre a causa del pecado está bajo el juicio de Dios. ¿Qué quiere decir? El diluvio fue un tremendo castigo de Dios a causa de la corrupción moral de los hombres. San Pablo en la carta a los Romanos, es un texto muy importante para nosotros, dice que la cólera de Dios, San Pablo vivió hace 2000 años, pero retomando el tema del diluvio, ¿no? Dice que la cólera de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad y la injusticia de los hombres. Lo dice en la carta a los Romanos. Dice, la ira de Dios se cierne sobre toda la humanidad, porque toda la humanidad es corrupta. Todos estamos bajo el signo del pecado, porque el pecado original, del cual tendremos oportunidad de hablar en algún momento, fue transmitido, el pecado y sus consecuencias a toda la humanidad. Por lo tanto, dice, el juicio de Dios se cierne sobre toda la humanidad. En el Antiguo Testamento encontramos muchos textos donde la cólera y la misericordia revelan la pasión de Dios hacia los hombres. En Dios aparecen siempre esos dos sentimientos, cólera y misericordia. La ira de Dios, como en el caso del diluvio, no es fruto de la venganza o de la desilusión de Dios, sino de su santidad. Como Dios es santo, no tolera, no aguanta el pecado en los hombres. Por lo tanto, lo juzga. Y cuando encuentra que el corazón del hombre está endurecido, obstinado, Dios castiga. Entonces, el típico caso es el diluvio, siendo que toda la humanidad estaba corrupta, ¿no? Estaba llena de pecado, Dios castiga. Dice, entonces, el castigo, la ira de Dios es fruto de su santidad. Dios no puede tolerar el pecado y el orgullo y el endurecimiento del corazón. De ahí que la cólera de Dios se cierne sobre la impiedad y la injusticia, porque el mundo es pecador. Dios se revela como un Dios paciente, lento a la ira, compasivo y misericordioso. Es decir, en Dios encontramos estas dos facetas. Cuando encuentra un corazón endurecido, obstinado en el pecado, como lo encontramos en Apocalipsis continuamente, ¿no? Dios tiene paciencia a cierto punto, pero luego viene el momento en que abre el abismo del infierno. Babilonia es la típica figura de una humanidad que cae en los peores vicios, y Dios en el libro del Apocalipsis hace caer sobre Babilonia, sobre la humanidad endurecida, el castigo más grave, ¿no? Pero encontramos también la misericordia. La otra faceta de Dios es la compasión, la paciencia y la misericordia. Los sacrificios, como el de Noé, y las oraciones de los hombres pueden aplacar la ira de Dios. Porque nosotros, también en la religión cristiana y católica, nosotros utilizamos, hay muchos ritos y muchas acciones que pretenden aplacar la ira de Dios. Por ejemplo, en Cuaresma, tiempo de Cuaresma, los profetas y la Iglesia nos invitan a ayunar, a orar, a hacer penitencia, a hacer obra de caridad, porque pensamos que la ira de Dios, que es real, ¿no? Dios, por ser santo, no acepta que el hombre cometa graves culpas. La ira de Dios puede aplacarse sino a través de la oración, de la penitencia, de los sacrificios, ¿no? Muy bien. Hay otro elemento, el castigo. Hablamos del castigo del diluvio.
El relato del diluvio quiere enseñarnos que el pecador rebelde e endurecido no escapa a la cólera y al castigo de Dios. Nadie puede burlarse de él impunemente. La idea del desastre del diluvio es presentada como una depuración de la humanidad. ¿Qué quiso hacer Dios con el diluvio? Depurar, purificar a la humanidad, empezar con una nueva humanidad, ¿no? Y preparar ante todo la venida del Salvador. Por lo tanto, tiene un elemento profético. El diluvio universal, el diluvio bíblico, es la preparación de algo o la anticipación de algo que ocurrirá. Vendrá un día que la humanidad, si no se arrepiente, si no cambia su conducta, Dios hará caer un castigo todavía más grave. Jesús mismo en el Evangelio habla con mucha frecuencia del día del juicio final. Lo que estamos viviendo nosotros es una época de paciencia de Dios. Dios tiene paciencia y manda continuamente señales, ¿no? Para que el hombre se convierta, porque vendrá un día y no sabemos cuándo, sabemos que será el día que menos pensamos que Dios podrá hacer caer el castigo final, ¿no? Muy bien, entonces el diluvio es un anticipo y una profecía de lo que ocurrirá un día. Bueno, otra enseñanza que nos da ese texto del diluvio. El relato del diluvio es una profesión de fe en Dios, Señor del universo. Mire cómo Dios, después de haber creado al hombre, al universo, que todo estaba bien, Dios domina las fuerzas del universo, ¿no? Y desencadena ese universo, esta lluvia permanente sobre la humanidad. Lo que indica que Dios es el Señor. Él hace lo que se le antoja, ¿no? Tiene total poder sobre todas las fuerzas y energía del universo. Y lo demuestra claramente que después de 40 días o 150 días del diluvio, finalmente Dios se acuerda y manda un viento que seca las aguas, ¿no? Hay una palabra muy específica que me llama la atención y es, nosotros muchas veces hablamos del diluvio universal. Universal, sí. Y aquí habla de la tierra, o sea, de alguna Sí, manera su muy bien. posición en ese momento es que lo que existe es Sí. la tierra. Los estudiosos creen que el diluvio no fue universal, que se extendió y afectó una amplia zona de la tierra, pero ellos desconocían que mientras tanto a lo largo de miles de siglos los hombres se habían extendido sobre todos los continentes. Habrá habido hombres en América, en África, en Asia. Por lo tanto, él conocía ante todo la región de Mesopotamia. Suponemos entonces, siendo que el arca fue a anclarse en el río, en el monte Ararat, ¿no? En Asia, ¿no? Suponemos que si hubo un diluvio, del cual habla como se afectó una región grande, inmensa de la tierra, mas no fue diluvio universal. Por lo tanto, hoy día se habla más que todo de diluvio bíblico, mas no de diluvio universal. Bueno, hay otro punto que quiero tocar. Noé, personaje Noé. Noé es una figura legendaria, ¿no? No es una figura histórica. La primera personalidad histórica que encontramos en la Biblia es Abraham. Todos nos hacen pensar que Abraham y su hijo Isaac y Jacob fueron personajes históricos, mas no Noé, no Lamec, no Adán, no ese personaje. Por lo tanto, Noé dice, se salvó solo Noé del diluvio, él y su familia. Se dice que halló gracia a los ojos de Yahvé. Esta expresión, hallar gracia ante los ojos de Dios, la encontramos en el Nuevo Testamento y en alguna oportunidad. En el caso de la anunciación del ángel a María, dice la palabra Dios, ella dice, el ángel dice, te saludo María llena de gracia. Es decir, que María halló gracia delante de Dios, fue predilecta, ¿no? Agradó a Dios, ¿no? Dice, de Noé se dice lo mismo, halló gracia porque anduvo con Dios. Entonces, dos palabras que tenemos que acordarnos. Yahvé, Noé,
encontró gracia a los ojos de Yahvé, de Dios, y anduvo con Dios. Noé se convierte en bendición para toda la familia humana, porque él, su esposa y sus hijos, Sem, Cam y Jafet, se salvaron de morir en el diluvio. Bueno, hablemos ahora de la alianza, otro elemento muy importante. Dios sella una alianza con Noé, con la humanidad nueva. Eso indica que el proyecto de Dios, tenga en cuenta, cuando Dios creó el hombre, creó el universo entero y creó al hombre, Él tuvo en la mente un proyecto. Dios no es que un día se despertó Dios y dijo, se me antoja crear el mundo, el universo. Eso pensaríamos nosotros, ¿no? Como que Dios no tuviera nada que hacer, entonces se le ocurrió crear el universo. Cuando Dios creó el universo, tuvo un proyecto muy definido. El proyecto de Dios era que todos los hombres que recibieran la vida participaran un día de su gloria, de su amor, de su verdad, ¿no? Este es el proyecto. Pensamos que Dios, que es Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es una familia. Dios nunca se aburre de estar solo, como nos pasa a nosotros un domingo cuando estamos solos, ¿no? Entonces, Dios, en su infinita riqueza y gloria, ¿no?, y bondad, quiso que los hombres un día fueran partícipes de su vida con el Hijo y con el Espíritu Santo. Entonces, tuvo un proyecto, ese proyecto, pero se frustró en parte porque al darle la libertad al hombre, corrió el riesgo de que el hombre echara abajo todo ese proyecto. Y cada rato Dios empieza de nuevo. Primero creó al hombre, luego vio que toda la humanidad se había corrompido. Entonces viene el diluvio y arranca de nuevo de cero con Noé. Cuando también los descendientes de Noé caen en el pecado, vamos a ver la Torre de Babel, Dios arranca de nuevo con Abraham. Cuando ya el pueblo de Israel, descendiente de Abraham, se vuelven a caer en el pecado grave, en la idolatría, Dios arranca de nuevo con Jesús. Jesús es el Salvador que retoma otra vez la humanidad y predica el reino de Dios. Finalmente, el proyecto de Dios es el reino de Dios que predicó Jesús. ¿Cuál es el proyecto? Es la vida eterna. Nosotros todos somos llamados a compartir la felicidad de Dios en el cielo. Muy bien. Entonces, la alianza muy importante. Vamos a conocer la alianza primera con Noé. Luego, otra alianza la realiza con Abraham. Y luego la realiza con Moisés en el Sinaí, ¿no? Y finalmente, la nueva y eterna alianza con Jesús, cuando dice, esta la copa de mi sangre de la nueva y eterna alianza. Entonces, hablamos de 4 alianzas durante el transcurso de la Biblia. Muy bien. Un último comentario. Jesús habla del diluvio universal. En una circunstancia, dijo Jesús, cuando venga el Hijo del Hombre, hablaba de sí mismo, sucederá como en tiempo de Noé. Ante el diluvio la gente comía y bebía y se casaba hasta el momento en que Noé entró en el arca. Entonces Jesús se refiere a este episodio del arca y del diluvio. Cuando menos esperaban, dice, llegó el diluvio y se lo llevó a todos. Pues bien, vosotros preparaos, porque cuando menos lo pensáis, llegará el Hijo del Hombre. Entonces, Jesús trae el relato del diluvio en una de sus enseñanzas para decir, antes del diluvio la gente disfrutaba de la vida, dice que un día la maldad en toda la tierra, se casaban, comían, bebían, ¿no?, se emborrachaban, pero no se dieron cuenta que pronto llegaría el castigo, que fue el diluvio. Entonces, la enseñanza tarde dice, vosotros preparaos, es el mensaje del diluvio, porque cuando menos lo pensáis, llegará el Hijo del Hombre. Entonces, el diluvio para nosotros es un llamado. Dios tiene paciencia,
tanta paciencia, infinitamente paciente, misericordioso, ¿no? Pero no hay que burlarse, porque siendo Él santo, viene el día en que se cansa. Entonces, nosotros vivimos una época en que no es absolutamente lo que Dios quiere, ¿no? Gran parte de la humanidad se distanció, se apartó de Dios. En Europa, usted entró en las iglesias en Francia, encontró mucha gente. No. En Italia, en Alemania igual. Sí, la humanidad está perdiendo el sentido de Dios y parece que Dios es un estorbo. Y las guerras, la violencia, lo que está sucediendo nos hace pensar que no estamos mucho mejor de la época en que cayó el diluvio. Entonces, siempre este mensaje de Jesús, acuérdese que el momento en que menos penséis, ¿no? Preparaos, porque llegará el Hijo del Hombre. El fin del mundo, el juicio final, puede que demore mucho, pero para Dios, ¿qué significa mucho? Miles de años. Para Él, 1000 años son como un ayer, ¿no? Por lo tanto, el mensaje del diluvio es claro. Lo que pasó para aquella humanidad puede pasar en cualquier momento a nosotros, porque el juicio de Dios se cierne sobre la humanidad en cualquier momento. Dice, el juicio final no ha llegado aún. Dios espera con paciente misericordia que la Iglesia realice su misión en plenitud. El apóstol Pedro, en su segunda carta, distingue 3 etapas en la historia de la salvación. La primera, la del mundo antiguo que fue juzgado por el agua del diluvio. Fue la primera etapa. La segunda etapa, dice, el mundo actual perecerá por el fuego. San Pedro en la carta dice que la humanidad actual perecerá por el fuego. Y una tercera etapa en que aparecerán cielos nuevos y una nueva tierra. Entonces, nosotros estamos en la segunda etapa, que está expuesta al fuego, es decir, la guerra, quién sabe qué puede pasar en el futuro de la humanidad. Confiamos en la misericordia de Dios, pero bueno. Otro breve comentario antes de pasar al tercer punto. El arca, las aguas, la paloma, el arco iris son símbolos. El arca, para los padres de la Iglesia, es símbolo de la Iglesia. La Iglesia es el arca donde nosotros encontramos refugio y salvación. En medio de tantas de las amenazas del mundo, la Iglesia es el lugar donde los hombres pueden salvarse del diluvio, de cualquier catástrofe que encontremos que haya. Dice, la Iglesia, la que recoge en su seno a los creyentes, flota sobre las aguas turbulentas del mundo. Sabemos que para muchos, para todos los creyentes, la Iglesia es el único faro de salvación que hay. ¿Por qué? Porque en medio de ese desorden que hay en la tierra, los que creen pueden encontrar razones de vida, sentido de vida en la Iglesia. Miremos las aguas. ¿Qué simbolismo tienen las aguas del diluvio? Simbolizan el castigo de Dios. El agua sabemos que es la amenaza más fuerte que haya. Uno apaga el fuego con las aguas, pero de las aguas no se salva nadie, ¿no? Sabemos perfectamente los estragos que hacen las aguas en ciertos continentes y bueno. Pero también las aguas son el símbolo que purifican. El bautismo, en el bautismo el agua es el elemento junto con el Espíritu Santo que renueva, que purifica al pecador. La paloma que encontramos en el relato del diluvio es símbolo del Espíritu Santo. Es portadora de paz. Y la paloma que regresa con el pico, con el ramo de olivo, símbolo de paz. El arco iris es señal de fidelidad. Dios, cada vez que ve que quiere acordarse de los hombres, dice que traza un arco iris entre las nubes y la tierra. Entonces, tiene un simbolismo estos elementos que acabamos de ver. Y con esto pasamos, ya nos queda un poco de tiempo, ¿no? Pasemos rápidamente a la Torre de Babel. El último capítulo, en el capítulo la Torre de Babel, en el capítulo 11,
antes de llegar a Abraham, encontramos un episodio, son 9 versículos que quisiera que lo leyéramos en voz alta. ¿Quiere, Patricia? Capítulo 11, la Torre de Babel, del versículo 1 al versículo 9. Son 9 versículos. ¿De la Biblia no? ¿De la Biblia o de...? O como quiera. Hagámoslo del texto, entonces, sí, del... ¿Está todo? Sí. Todo el mundo era del mismo lenguaje e idénticas palabras. Muy bien. Todo el mundo, mire, ¿qué quiere decir? Vamos a comentar brevemente. Todo el mundo, toda la humanidad, dice, tenía un mismo lenguaje, una misma cultura y idénticas palabras. Él supone que, a pesar de que los hombres se habían dispersado, pero todos hablamos el mismo idioma o había unidad étnica. Bueno, vamos a continuación, versículo 2. Al desplazarse la humanidad desde Oriente, hallaron una vega en el valle de Senarí. De Senar y se establecieron. Sí. Muy bien. Dice el autor es el autor ya visto otra vez. Dice que hubo una migración de hombres que vinieron de Oriente. Suponemos que fueron los sumerios o los acadios, de lo cual hablamos en el segundo encuentro. Dice, vinieron de Oriente unas gentes y hallaron una vega, un valle, en el valle de Senar. Dice, llegaron a Babilonia, en Mesopotamia, y se establecieron. Sigamos, versículo 3. Se dijeron uno a otro, vamos a fabricar ladrillos y a coserlos a fuego. Así el ladrillo les servirá de piedra y el betún de argamasa. Como en la llanura de Tigris y Éufrates no había canteras y escaseaba la madera, los acadios, esta población que vinieron de Oriente, tuvieron que servirse de otro material de construcción de origen aluvional y con ello construyeron ladrillos, utilizando la argamasa, el petróleo que es muy abundante en esa tierra, les sirvió para compactar elementos aluvionales con la argamasa, ¿no? Con el cual construyeron una ciudad, ladrillo para la ciudad. Sigamos, versículo 4. Después dijeron, vamos a edificarnos una ciudad y una torre con la cúspide en los cielos y hagámonos famosos, por si nos desperdigamos por toda la tierra. Muy bien, aquí empieza la parte interesante. Dice, aparecen 2 temas. Primero, vamos a construir una ciudad. Sabemos que el primero que construyó una ciudad fue Caín. Dice el texto bíblico, Caín fue el primero a construir una ciudad. Aquí, estas personas que vinieron de Oriente, que se establecieron en Mesopotamia, dice, vamos a edificar una ciudad. Entonces, ¿cuál es la idea? Se dieron cuenta que era una población muy inteligente, muy poderosa. Dice, vamos a construir una ciudad que sirva como metrópolis de nuestra raza, ¿no? Y además de una ciudad, una torre. La torre son famosas zigurats, eran edificios, templos, del cual se encontraron hoy día, los arqueólogos han encontrado el fundamento de estos edificios. Eran edificios muy altos que iban como escalonados. Cada piso superior era cada vez más pequeño y terminaba con un templo dedicado a los dioses y una escalinata que los llevaba hasta arriba. ¿Cuál es el sentido? Vamos a edificar una ciudad. Entonces, queremos establecernos, fortalecernos con una ciudad. Y una torre con una cúspide en los cielos. Esto dio lugar a que los intérpretes dijeran que ellos pretendían llegar a tocar la espalda de Dios, ¿no? Es decir, que al hacer una ciudad, una torre que tenía una cúspide que tocaba el cielo, era como decir, nosotros queremos ser fuertes y llegar hasta a rivalizar con Dios, ser rivales de Dios, ¿no? Pues la idea, hagámonos famosos. Entonces, un poco la arrogancia y la soberbia de estos señores que construyendo una ciudad poderosa como era Babilonia, una torre como era Babilonia, querían rivalizar con Dios. Es decir, no aceptaban a Dios como Señor. Sigamos más, versículo 5. Bajó Yahvé a ver la ciudad y la torre que habían edificado los humanos, y dijo Yahvé,
He aquí que son todos un solo pueblo con un mismo lenguaje, y este es el comienzo de su obra. Ahora nada de lo que se propongan les será imposible. Ea pues, bajemos y una vez allí confundamos su lenguaje, de modo que no entienda cada cual el de su prójimo. Y desde aquel punto los desperdigó Yahvé por toda la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se le llamó Babel, porque allí confundió Yahvé el lenguaje de todo el mundo. Muy bien. La interpretación que se suele decir que Dios tuvo envidia de los hombres, ¿no? Como es el lenguaje. Tuvo envidia, dice, yo voy a bajar a dañarles el paseo a estos hombres que están construyendo torres que están llegando hasta el cielo. Pero no es así. ¿Qué quiso decir el autor yavista cuando escribió este texto? Que Dios viendo que los hombres se habían unido estrechamente construyendo una ciudad poderosa, una torre, Dios no es que quiso castigarlos por haberse asentado en una ciudad, sino quiso prevenir. Es decir, al confundir los idiomas, quiso que estos señores venidos de Oriente no se sintieran dueños de la tierra, sino que fueran un poco abriéndose hacia el mundo. Por lo tanto, él dice, al confundir las lenguas, para que ellos no pudieran continuar construyendo la torre, dice que Dios quiso que ellos se dispersaran por la tierra y no se concentraran, ¿no? Porque cuando, es un poco una idea que se me ocurre, cuando un imperio como el imperio inglés americano, que impone la lengua inglés a todo el mundo para poder comerciar, porque el inglés obviamente es el vehículo más útil para poder comunicarse en el mundo comercial, ¿no? Obviamente, ¿qué pasa? Que los pueblos van poco a poco perdiendo contacto con su propio idioma. Uno sacrifica su propio idioma ante todos los indígenas porque tienen que hablar el idioma de los poderosos, que son los norteamericanos, que los ingleses, ¿no? O el francés. Bueno, entonces, la idea que tiene, la interpretación que podemos dar es que no es conveniente al mundo, a la humanidad, que haya concentración en una ciudad, en un imperio, sino que lo ideal que Dios dice dispersó, porque cada nación, cada etnia, cada pueblo tiene que conservar sus propias costumbres, su propia cultura, su propio idioma, y no sacrificarlo en función del más fuerte, ¿no? Dice que Dios no se confundió los idiomas de ellos. Es una imagen muy jocosa, muy simpática, muy ingenua, como si Dios tuviera envidia del hombre y que viendo que estaban construyendo una torre tan alta que tocaba casi la nube del cielo, fue para destruirlos, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Es decir, Dios no tiene nada en contra del progreso, pero quiere que cada pueblo, cada nación, cada etnia conserve su cultura, sus valores, su idioma. Por lo tanto, dice que a partir de ese momento se dispersó la humanidad y dejó. Y hay una última mención. Entonces, Babel o Babilonia, que era la capital, es símbolo del poder, de la arrogancia, de la soberbia. ¿Qué pasa en Jerusalén el día de Pentecostés? El día de Pentecostés estaban reunidos personas venidas de todo el mundo, ¿no? Era la fiesta de los judíos. Y todos oyeron hablar a los apóstoles, a pesar de que ellos hablaban su propio idioma. Los apóstoles no hablaban sino el arameo, ¿no? Sin embargo, todos los pueblos venidos de Roma, de Sirene, de otra parte, escuchaban en su propio idioma. Entonces, el Espíritu une, permite que todo el mundo hable el mismo idioma o entienda el mismo idioma. El pecado, en cambio, la arrogancia y la soberbia de los dueños de Babilonia causó la dispersión. Bueno, es un poco la idea que el amor derramado en el corazón de los hombres el día de Pentecostés, ¿no? A través del Espíritu Santo, une
a los hombres a pesar de la diversidad de idiomas, de costumbres, de tradiciones, ¿no? Porque la caridad fraterna nos ayuda a entendernos por encima de la diferencia de idiomas y de tradiciones. Esto más que todo son los 3 puntos que quería tocar hoy. A partir de la próxima reunión entramos a estudiar el tema, digamos, la figura de Abraham, que es el primer personaje muy histórico con el cual empieza la historia de la salvación. Hasta ahora eran leyendas, reconstrucciones de episodios de la antigüedad, pero no tiene nada histórico. A partir de la próxima reunión vamos a encontrar la historia de Abraham, de Sara y de los patriarcas que tienen un papel muy importante en la historia de la salvación. Hasta ahí. Muy bien. Espero que haya servido para llenar algunos vacíos y enderezar algunas ideas que tenemos sobre estos fenómenos.